Vamos a Romanos 3 y quisiera leerlo completo, pero no. Vamos a empezar desde el versículo 21, porque el domingo pasado cubrimos casi toda esa primera parte del capítulo 3. ¿Lo tienen, hermano? Leo de Reina Valera Contemporánea, Romanos 3, versículo 21 al 31. Y mientras vaya leyendo, yo voy a mencionar algunas palabras que, a mi entender, usted debe marcar ahí. Si usted quiere marcarlas y anotarlas, también puede escribirlas en la aplicación de la Biblia, que ahí están los 3 o 4 puntos importantes nada más, y usted puede hacer anotaciones. Pero márcalas en su Biblia de papel, si las tienen. ¿Lo tienen, hermano? Hemos hablado hoy sobre la ley de la fe. La ley de la fe. Amén. Se pueden ubicar si desean más cerca, un ángulo que puedan ver mejor. La ley de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. ¿Para quién? Todos los que creen en Él. Usted puede marcar ahí, creen en Él. Pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? Todos pecaron y están destituidos o separados intencionalmente. Dios intencionalmente, como Él no puede morar con el pecado, pues nos separa de su presencia. Esa es la consecuencia del pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados, hay que justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. ¿Ok? Y puede marcar ahí redención, a quien Dios puso como sacrificio de expiación. Puede marcar expiación por medio de la fe en su sangre. Yo marcaría ahí fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Otra vez pone fe en Jesús. Entonces, ¿dónde está la jactancia o el orgullo? Queda excluido entonces. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ese es el tema de esta mañana. Es por la ley de la fe que somos redimidos. Es por la ley de la fe y por su sacrificio que hallamos gracia. Es por la ley de la fe que somos justificados. Es por la ley de la fe que somos reconciliados con el Señor a través de su sacrificio. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por, otra vez, ¿qué dice ahí? Es la que está dado tuyo, por la fe. Si las obras de la ley, ¿acaso es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los que no son judíos? Ciertamente también es Dios de los que no son judíos, porque Dios es uno y Él, otra vez dice, justificará por la fe a los que están circuncidados y por medio de la fe también a los que no lo están. Entonces, por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Aleluya. Señor, gracias por tu palabra. Ministra mi corazón para poder ministrar a la iglesia, que podamos ser enseñados y ministrados, podamos ser
Dios mío, confrontados con tu palabra. Que nuestra fe, nuestra doctrina se afirme en esta mañana mientras te escuchamos a ti. Líbrame, Señor, de hablar cosas que no están en la Escritura. Líbrame, Señor, de hablar sobre mis deseos o motivaciones personales. Que se hable tu palabra, que tu espíritu se mueva, que tu espíritu despierte la fe en los corazones que están aquí en esta mañana, que nosotros podamos accionar en ella y creer, fundamentar nuestra fe cristiana de una manera sólida, Señor, para que salgamos de aquí convencidos de en quién hemos creído y de la obra que tú has hecho, en el nombre poderoso de Jesús. Hemos venido hablando de que Dios quiere trabajar en el corazón de cada uno de nosotros en esta serie de Romanos. Y poco a poco hemos visto que Dios ha establecido que todos tenemos un problema universal de que estamos separados de Dios a causa del pecado. Y que ese problema universal se ve en los judíos, aún Dios habiéndole dado la ley, pero también se ve en aquellos que no son judíos. Se ve ese problema universal en la conducta de la gente cuando son acusados por su conciencia en los principios que Dios puso en su corazón. Y vimos en Romanos capítulo 1 que Dios reveló su ley en su conciencia, en la conciencia del ser humano, sobre toda criatura, sobre todo ser creado, sobre todo ser humano que existe en esta tierra, no importa la etnia, la nación. Dios depositó la ley de la conciencia, sus valores y su conocimiento de que existe un creador. Dios lo hizo de tal manera para que tuviesen testimonio y no tuviesen excusa. Pero el hombre rechazó el testimonio de la ley de Dios en su corazón. Entonces Dios envió y levantó un pueblo llamado Israel para también dar testimonio a las naciones. Y Israel le dio la ley. Y estuvimos hablando de cómo los 10 mandamientos y cómo la ley de Dios apuntaba y señalaba a que Dios no había terminado con la humanidad todavía, sino que esa ley indicaba que teníamos la necesidad de Dios. Y cómo Dios hizo un pacto con Israel y que Abraham creyó a través de la fe, antes de inclusive ser circuncidado. Abraham creyó en la promesa de que si él creía y si él obedecía el llamado que Dios le estaba haciendo de dejar su tierra y dejar su parentela y formar una gran nación, Dios iba a bendecir toda la familia de la tierra. Abraham creyó, y como creyó se le dio una señal, y esa señal fue la circuncisión. Y de ahí Dios le dio a un pueblo diferente su ley, para testimonio de todas las naciones, para testimonio de todos los que existían en la tierra. En todo ese periodo antes de Cristo, Israel fue la señal de que Dios podía levantar una nación diferente. Y Dios se revela a través de la ley, a través de los profetas, a través de los hombres de Dios en la historia de Israel. Dios se revela al mundo y habla de la necesidad que tiene el hombre de Dios. Pero Dios no había terminado. Dios no había terminado y Dios sigue trabajando, porque todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento apuntaba y señalaba a la venida de un Mesías, a la venida de un Salvador, que iba definitivamente a terminar con el problema más grande del ser humano, y es un corazón alejado de Dios. El problema más grande del ser humano, lo repetimos, lo hemos dicho en varios domingos, no es la falta de economía. El problema más grande del ser humano no es que el problema en su vida personal o la autoestima. El problema más grande del ser humano no es una enfermedad. El problema más grande del ser humano es la ausencia de Dios en su vida. Y muchos lo han escuchado, pero no lo entienden, no lo internalizan de una manera que vean cómo es entonces que Dios quiere hacer con ellos. ¿Cuál es la respuesta que Dios espera de nosotros? Si ese es el problema más grande que tú y yo tenemos, ¿qué estamos haciendo?
Yo no sé lo que tú estás haciendo, pero Romano se trata y Romano trabaja lo que Dios hizo para que nosotros no estuviésemos permanente en ese problema. Se enseña poco a poco cómo Dios va obrando a través de un pueblo, a través de Israel, a través de la fe, a través de la ley, cómo Dios va obrando para que tú y yo no nos quedemos en esa condición de pecado y alejados de Dios. Amén. Entonces, se levantaron unos dilemas en el capítulo 3 que Pablo fue trabajando, porque los judíos que se estaban convirtiendo decían, pues, si tú vas a salvar a través de la fe, pues entonces, ¿de qué vale ser judío? Y Dios les dice, no, ser judío es importante porque Dios les confió la palabra y la ley. Después empezaron a decir, pero eso no sirvió de nada, porque no todos creyeron, porque algunos fueron incrédulos. Ustedes al principio del capítulo 3, eso es lo que estuvimos hablando la semana pasada. Y Pablo dice, no, al contrario, eso lo que prueba es que Dios fue fiel, porque aunque muchos de ellos fueron incrédulos, Dios siguió siendo fiel. No, sea el hombre, el modelo de Dios es perfecto para diagnosticar nuestro problema. Y entonces se levantaron otras objeciones que dijeron, bueno, pues si no todos creyeron y algunos fueron incrédulos y Dios probó que era fiel por la incredulidad de algunos, pues entonces vamos a obrar mal para hacer quedar bien a Dios. Y muchos de ellos hasta concluyeron y acusaron a Pablo de estar enseñando. Usted lee el versículo 7 y 8 de Romanos capítulo 3, acusaron a Pablo de estar enseñando que la gente podía hacer lo que le daba la gana para que vieran que le servían a un Dios bueno. Y hay gente que vive así. Porque si bien es cierto que nuestra desobediencia prueba que Dios se sigue siendo fiel, y nuestra obediencia prueba que Dios, a pesar de todo lo que hagamos, Dios es un Dios de amor, y un Dios de gracia, y un Dios de misericordia, y un Dios que Él no se va corriendo, en cierta manera. Aunque el pecado nos separa de Dios, Dios está dispuesto y está continuamente buscando la manera de que tú y yo nos reconciliemos con Dios. También sigue siendo cierto que cada pecado que hacemos es una violación a la ley de Dios. Cada vez que nos rebelamos en contra de su voluntad, es como decirle a Dios, no me importa cómo tú quieres que yo viva. Yo defino cómo tú quieres que yo viva. O yo defino cómo yo quiero vivir. Y Pablo dice, no, jamás. No podemos caer tampoco en ese error. Porque todos somos pecadores. Y todos hemos sido separados y destituidos de Dios y destituidos de la presencia de Dios. Lo leímos en el versículo 23. Todos hemos pecado y todos hemos sido separados de la gloria de Dios. Hasta el punto de que algunos dicen, pues entonces la ley no sirvió de nada tampoco. Y Pablo dice, no, la ley cumplió un propósito. Por la ley es que sabemos que hay un problema nosotros. Cuando la Biblia dice no mentirás, cuando la Biblia dice que pondrás al Señor tu Dios por primer lugar, es para que tú sepas que cuando tú dices mentiras y cuando Dios no está en primer lugar, tú sepas que estás mal. O que hay un problema en nosotros espiritual que tenemos que resolver. La ley cumple un propósito, la ley nos señala el problema, la ley, sin ley no hay conocimiento del pecado, la ley le pone nombre a la conducta que nos aleja de Dios. ¿Usted está entendiendo? La ley cumple un propósito. La ley no nos da el remedio, la ley anticipaba que era necesario un remedio. Cuando usted se enferma y usted va al doctor, usted va a buscar un diagnóstico. Usted lee la Biblia, usted va a ver su diagnóstico espiritual.
El diagnóstico espiritual del ser humano es que todos hemos pecado y todos hemos fallado y hemos errado la marca de lo que Dios quiere que hagamos. Hemos errado en el camino por donde Dios quiere que caminemos. Ninguno ha sido perfecto, ni el Papa es perfecto, ni la persona que más tú amas en tu vida es perfecta, ni la persona que nunca te ha fallado tampoco es perfecta. Tarde o temprano puede fallarte y sobre todo todos les hemos fallado a Dios. ¿Están aquí o están allá? Están aquí, gloria a Dios. Entonces Pablo expone la razón por la cual la ley sí tiene una función. Y Pablo está tratando con todos esos argumentos. Y ahora nos enseña que la ley que predomina, la ley por la cual Dios quiere reconciliar a nosotros, a cada uno de los que están aquí, a cada uno de los que componen en la tierra mientras vivan, cada una de las personas, es la ley de la fe. Mira que está lo tuyo, la ley de la fe. La ley de la fe. Eso es para que se te quede en la mente. Repítelo, para que se quede en la mente. Es la ley de la fe. La ley de la fe confirma la ley. La ley me recuerda que necesito a Dios. Cristo vino para darme ese encuentro con Dios. La ley me recuerda que soy pecador y soy injusto. Cristo vino para hacerme santo y justo. La ley me recuerda que el pecado está en mí, pero Cristo vino para que su espíritu esté en mí. La ley es el diagnóstico. La ley nos dice hay un problema espiritual, pero Dios nos dice yo vine y Cristo es el camino, la verdad y la vida para que tú puedas tener una transformación completa en tu vida. Es a través de la fe. Y te voy a darle 4 puntitos. Primero, la ley de la fe fue mostrada desde que Dios formó a Israel. La ley de la fe se ve desde el principio, desde Abraham. Abraham dice la Biblia que creyó a Dios y creyó la promesa de Dios. Y como Abraham creyó sin saber para dónde iba, él creyó al Señor la promesa de que él iba a bendecir todas las familias de la tierra. Abraham lo primero que hizo antes que obrar, antes que hacer, fue creer. La fe viene primero, hermano, no las obras. Hay gente que confía en sus obras, pero vemos este principio, que la ley de la fe fue mostrada desde que Dios formó a Israel. Pablo está dejando saber a los judíos, ustedes fueron parte de este propósito de Dios. Dios los utilizó a ustedes para que Cristo viniera. Dios eligió a Israel para ser el pueblo del cual vendría el Salvador. Muchos decidieron no confiar en Él. Pero Dios prometió traer la salvación a través de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esa era la promesa. Ellos la creyeron. Dios eligió a Israel. La Biblia dice en Deuteronomio 7, del 7 a 9, dice, ¿por qué Dios eligió a Israel? El Señor se encariñó contigo, dice, y te eligió. Aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y querrá cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Jesús es la razón central por la que Dios escogió a Israel, por su propia salvación, sí, pero también por la salvación de todos los que invocan su nombre. Dios utilizó a Israel, esta pequeña nación que no era nada, y vemos desde el Antiguo Testamento como muchos creyeron la promesa de que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Elías lo creyó cuando enfrentó a los profetas de Baal. David lo creyó cuando enfrentó a Goliat. Abraham lo creyó cuando salió de la tierra donde vivía.
Moisés creyó en el llamado que el Dios, el gran yo soy, le hizo de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Ellos creyeron que el Dios que llamaba era el Dios verdadero. Por fe, antes de obrar, tuvieron un encuentro con Dios. Así que Pablo está diciendo, pero ustedes no se dan cuenta que la fe anda operando y anda siendo mostrada a través del Antiguo Testamento. La fe es parte y la ley es parte de lo que Dios quiere hacer para nosotros. Así que ese es el primer punto. El segundo punto es que la ley de la fe es necesaria porque todos hemos pecado. La ley de la fe es necesaria porque todos hemos pecado. Hay tres imágenes del ser humano en la Escritura. Una antes de la caída, el ser humano en el Edén, Adán y Eva. Ahí el hombre disfrutaba su comunión con Dios, era puro, era inocente, sin pecado. Simplemente se disfrutaba la presencia de Dios. La segunda imagen del hombre nos compete a nosotros. Es el hombre caído, como una imagen divina afectada por el pecado, dañada por el pecado. Y Pablo dice, judío y gentil, todos estamos en esta misma condición, todos hemos pecado. ¿Cómo lo sé? Por la ley. La ley me hace ver culpable. La ley me muestra que está mal en mí. Dios no quiere que mintamos, Dios quiere que le pongamos a Él primero. Dios quiere que nos gocemos, que seamos agradecidos. Dios quiere que vivamos en obediencia. Dios quiere que nos consagremos. Dios quiere que Jesús sea el centro de nuestra vida. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos mal? Porque su palabra, que es su ley, nos enseña que hay un problema en nosotros. No simplemente todos pecaron, y lo sabemos porque ahí lo dice, sino que todos estamos bajo las consecuencias de ese pecado después de la caída. Estamos muertos, separados. Cuando usted ve la palabra muerte, especialmente el libro de Romanos, está hablando de muerte espiritual. Usted puede estar respirando, pero puede estar espiritualmente muerto. Porque si Dios no está al mando de su vida, usted no está en comunión con el Señor. Y si no estás en comunión con Dios, no estás vivo espiritualmente. No hay manera de que puedas tener vida espiritualmente si Dios no está al mando de tu vida. Y si no has creído. Todos estamos bajo las consecuencias del pecado. Estamos muertos, separados o destituidos de la presencia de Dios. Fíjense, aún los que no tienen ley, aún los que no eran judíos para el tiempo antiguo, tenían el mismo problema. O sea que la ley, Dios se la dio a Israel con un propósito para que fuesen diferentes y le enseñara al mundo el problema del pecado. Antes no había diagnóstico para cáncer. Pero no quiere decir que la gente no moría de cáncer. Lo que quiere decir es que antes no se tenía un buen diagnóstico para el cáncer. ¿Ves? Y así mismo es con el pecado. Cuando tú te expones a la palabra de Dios, hermano, inevitablemente vas a conocer tu diagnóstico. Hay mucha gente que muere sin Dios, sin haber escuchado del Señor, y muere en pecado. Muere en pecado. Siguen siendo responsables por su pecado. Siguen siendo responsables por su condición espiritual. Pero cuando tú escuchas la palabra de Dios y su ley, tú dices, eso es el problema. Es que Dios no está en mi vida. Es que Dios no está en control de mi vida. Y te das cuenta. Y eso te apunta y eso te señala a que necesitas algo para remediar ese problema que todos tenemos dentro. Todos hemos pecado, todos sufrimos la consecuencia del pecado, que es una vida separada de Dios, destituido de la presencia de Dios. ¿Me está entendiendo, hermano?
Pero hay una tercera imagen que se ve en la Escritura. Esta imagen no es caída, esta imagen no es controlada por el pecado, esta imagen no es rebelde, esta imagen no es desobediente, es la imagen de aquel que ha nacido de nuevo. Es un hombre espiritual, una mujer espiritual regenerada, justificada por la fe. Aquí el ser humano es objeto de la misericordia y de la gracia de Dios. Aquí en esta imagen el ser humano es justificado para compartir nuevamente la imagen de Dios, es restaurado y siendo preparado para compartir nuevamente la gloria de Dios. Y esa imagen, entre las dos hay un abismo. El hombre rebelde, el hombre insensible a la voz de Dios, el hombre en pecado, el hombre desobediente. Y cuando digo hombre de manera inclusiva, nos toca a todos. Pero por otra parte hay un hombre que puede nacer de nuevo, que es obediente, que es santo, que es justo ante la presencia de Dios, que para Dios cuando lo mira es recto. Y entre esta imagen y esta imagen hay un abismo. Hacía falta un puente, hacía falta alguien que uniera este hombre pecador con este hombre renovado y regenerado y nacido de nuevo y que ama a Dios. Este hombre que no le interesan las cosas de Dios, este hombre que quiere vivir como le da la gana, este hombre que no quiere saber la ley de Dios, que no le interesa la fe, ni le interesa la obediencia. Y este hombre que ama a Dios y quiere servirle de todo corazón, hay un abismo. Este hombre es incapaz de llegar a ser por sus propias fuerzas. Este hombre de acá, pecador y rebelde, es incapaz de llegar hasta acá por sus propios méritos o por su propio resumen o por sus buenas obras. Hay un abismo en el medio. El abismo del pecado, la separación de Dios. La Biblia dice que no hay diferencia, que todos estamos acá. No hay diferencia por cuanto todos hemos pecado. No hay diferencia en que todos hemos sufrido la consecuencia del pecado separados de Dios. No hay diferencia en que la necesidad de Dios es universal. Todos hemos pecado. Que todos estamos en ese mismo bote. Aunque yo me crié en la iglesia, yo estaba lejos de Dios. Estar en la iglesia no te garantiza que estás cerca de Dios. Si no crees el mensaje, si no lo obedeces, si no accionas, si no crees esa promesa de una relación santa y buena y en comunión con Dios, es para mí. Hasta que yo no crea eso, yo puedo estar en la iglesia y puedo ser rebelde. Yo puedo estar en la iglesia y estar lejos de Dios. Así es. Diga amén o diga ay, pero... Y yo me crié en la iglesia y yo era rebelde. Y cuando estaba por ahí en las canchas y en los parques, maldecía y hacía otras cositas que no me puedo decir ahora. Parte de mi vida pasada. Había temor de Dios en mi vida, había una buena enseñanza, tenía el conocimiento, pero no tenía la voluntad ni el deseo de servir al Señor. Y cuando venía a la iglesia, venía y me sentaba allí y con la silla y con la espalda para atrás. ¿Te acuerdas, Yoli? ¿Te acuerdas? Y la amiga. Porque aunque estaba en la iglesia, no estaba en Cristo. Y tú no puedes estar en la iglesia sin estar en Cristo. Entonces todos estamos en este marco. No hay diferencia en el camino tampoco de la salvación, es Cristo. Y no hay diferencia en que para llegar a poseer la redención prometida, la ley de la fe debe operar en el ser humano. Pablo está diciendo ahí, este es el camino, es a través de la fe. No es la fe según yo la defina. Pablo está definiendo en
qué yo debo de creer. Pablo está definiendo ahí, yo debo tener fe en Él, creer en Él. ¿Me sigue, hermano? La fe debe ser en Cristo, no en mis buenas obras. Amén. Yo una vez prediqué por qué la gente buena se va a perder igual. Y me acordé y están algunos puntitos de esa predicación. Así que voy a 2 por 1 esta mañana. La gente buena se pierde igual porque ellos son los que definen lo que es bueno. Y no Dios. La gente buena se pierde igual porque confían en sus propias obras para salvarse y para llegar al cielo. La gente buena se pierde igual porque se adjudican la autoridad de salvación ellos mismos. La gente buena se pierde igual porque están ciegos del problema del pecado que hay en ellos. Y la gente buena se pierde igual porque son su propio salvador. Porque son tan buenos que Cristo no es necesario. No es por ser bueno que vamos al cielo. Es por tener a Cristo que vamos al cielo. Ese fue el problema de Eva. Dejó a Dios a un lado y ella quería conocer, y Adán y Eva querían conocer lo bueno y lo malo, para yo escoger lo que es bueno. Pero que si tenemos a Dios, vamos a escoger lo que es bueno. Pon a Dios primero. Eso es otro mensaje. Así que hay un abismo. Yo lo quiero ilustrar de esta manera. Necesito 2 voluntarios, varios voluntarios. Hermano José, hermano Jesús, pasa por acá. Le digo José, necesito uno más. Uno más. Uno más. Gracias, Jason, todo presente. Ya, muy bien. Democráticamente. Amén. Póngase uno al lado del otro. Derechito. Al lado del otro. Este es el hombre pecador. Para propósito de ilustración. Este hombre rebelde. Este hombre no le interesan las cosas del Señor. Este hombre vive según lo define. Pero tiene un problema. Su problema está que está lejos de este hombre. Aleluya. Este hombre es salvo, renovado, Bien. justo delante de Dios, limpio. Amén. Todos estos son la misma persona. Este es antes de Cristo y este es después de Cristo. Todos somos como Él. Cuando no tenemos a Cristo, esa es nuestra condición, separados de Dios. No podemos decir que estamos bien con Dios cuando Cristo no está en nuestra vida. Este hombre, la Biblia enseña en Romanos, que vamos a ir viendo, este hombre es esclavo. ¿Esclavo de qué? Del pecado. ¿Cómo yo lo sé? Porque la Biblia dice que en Cristo tenemos redención. Y la redención es una compra. La redención es una compra que se hace para tomar posesión de alguien. Y Pablo está usando una ilustración para que se usaba en los tiempos romanos de lo que era la esclavitud, donde la gente iba a las plazas y vendían los esclavos, y aquel que le hacía falta un siervo o un empleado para el hogar buscaba a ese esclavo y lo compraba y pasaba a ser propiedad de esa persona que iba. Así que lo redimía de su condición de esclavo y lo hacía parte de su familia. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo lo que está diciendo es que en Cristo tenemos redención.
de la esclavitud. ¿Qué esclavitud? ¿Quién es el que nos controla? ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? ¿Qué es lo que nos separa del Señor? Dice Romanos 3:23, el pecado. Este hombre acá que todos hemos pasado, pues a lo mejor estamos todavía en esta condición, es esclavo del pecado, le sirve al pecado, vive para su propio deleite, vive no para agradar a Dios, sino para agradarse a Él mismo. En esta condición Dios no es primero, yo soy primero. En esta condición los mandamientos de Dios no importan en lo que yo dicto y lo que yo hago. En esta condición no hay obediencia, hay rebeldía, porque soy esclavo del pecado. Pero yo soy persona buena, eres tan bueno que no puedes acercarte a Dios ni vivir como la palabra establece. Así que en esta condición somos esclavos del pecado. Y la Biblia dice que no hay diferencia. Quedan 5 minutitos más. En esta condición, el hermano Jason aquí, hay justificación. Justificación es el acto de Dios declararnos limpios y perdonarnos, como dice la Escritura, de todo pecado pasado. Cuando Dios dice, tú eres justo, y te hace una persona nueva, Él te dice que yo no te voy a atribuir a ti la culpa o la consecuencia del pecado que tú has cometido. Entonces, entre este y este hay un abismo, porque una vez yo soy justificado por la fe, dice la Escritura, la Biblia dice que yo puedo tener una relación con Dios. La Biblia dice que si yo me arrepiento de mis pecados, que si yo creo en Él, yo entonces puedo tener una relación y voy a disfrutarme de la presencia de Dios y voy a querer hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y ¿sabe qué? Lo voy a anhelar en el corazón. No va a ser una carga, no va a ser una pena, no va a ser una obligación nada más. No voy a ver como un trabajo tampoco. Lo que voy a ver es que estoy limpio, tengo un corazón nuevo y ahora quiero servirle al Señor de corazón. Díganme si no hay un abismo entre este y este. Uno quiere las cosas de arriba y el otro quiere las de la tierra. Uno busca las cosas de la carne y los deseos, placeres como y vivir en el momento, y vivir en la fiesta y en el fariseo y buscando satisfacerse y pasarla bien. Otro vive como norte, buscar la presencia de Dios y buscar las cosas de arriba. Uno vive ignorando la ley, otro vive haciéndole caso a la ley. Uno vive en desobediencia y otro busca vivir en obediencia. Uno vive en incredulidad y otro vive en fe creyendo. Entre los dos hay un abismo. Pero la Biblia enseña que en Cristo Jesús, si usted leyó bien conmigo, en todas esas partes que Cristo hizo. Oye, te llaman Jesús y también Jesús. Literal. Figurado. Entre estos dos hay un abismo. ¿Habrá algún hombre en la tierra que haya cumplido los propósitos de Dios? No. Romanos 3:23 dice, todos hemos pecado, pero Cristo, Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre para cerrar este abismo que había entre tu vieja criatura y la nueva criatura. Eso es lo que dice Romanos 3:23. Está diciendo es, a través de la fe, voy a tener varios. Está bien, vamos a ponerlo así. Si este hombre de aquí, en su pecado, escucha el Evangelio, siendo esclavo del pecado, a través de la fe en Jesús, puede pasar acá. Él es justificado.
él cree en Jesús y él puede llegar a lo que Dios siempre pensó que él podía llegar a ser. Un hijo de Dios, justificado por la fe, lavado por la sangre. Dice la palabra que no simplemente es tener fe en Él, es creer en Jesús. Cuando yo creo en Jesús, yo paso de muerte a vida, de esclavitud del pecado a libertad. Ya no tengo que vivir tratando de ganarme la salvación, porque es imposible, sino que soy declarado inocente y puedo tener comunión con Él, dice la Biblia, gratuitamente por su gracia. Porque Dios quiso, porque Dios quiere que tú y yo tengamos una relación con Él que sea permanente. A través de la fe en Cristo somos justificados. Ya no hay un abismo. Ya no hay un abismo. Ahora estamos juntos, en comunión con Él. Amén. Un aplauso a todos. Así que si yo creo en Jesús, dice la Escritura en Romanos capítulo 3, si yo creo en Jesús, en su salvación, no es merecida, no es comprada, es por su gracia. Él la compró por mí. Él fue a la plaza de mi vida y me buscó y me llamó por mi nombre. Gracias, Señor. Gracias, Me dijo, te quiero. Gracias, Jesús. Gracias, Quiero que Señor. seas mi hijo. Gracias. Y escuché el evangelio y tú dijiste, pero Señor, es que hay tantos problemas en mi vida, ¿cómo yo me acerco? No, quiero que tú seas mi hijo. Yo pagué el precio de este abismo, yo pagué el precio de la salvación, yo pagué el precio de la comunión contigo. Yo derramé mi sangre en una cruz y el peso del pecado que te agobia, el peso del pecado que te separa, ese peso yo lo llevé en la cruz del Calvario. Así que yo te compré. Gracias, Señor. Yo pagué el precio. Un sacrificio. Fíjense, la palabra importante, hay una palabra que se llama expiación ahí. La marcaron, la expiación. La expiación, la Biblia dice que el sacrificio de Cristo es una ofrenda expiatoria, un sacrificio expiatorio. Es una palabra de domingo. Déjenme enseñarles más o menos lo que significa. La expiación era un sacrificio que se hacía para aliviar la ira de un Dios. Los sacrificios, Israel hacía sacrificios continuamente para que Dios no los castigara por su pecado, sino que los perdonara. Y para el sacrificio había que derramar la sangre de un cordero y de un animal inocente, perfecto, que estuviese bien, de buena salud. No cualquiera, no podía ser uno enfermo, no podía ser uno cojo, no podía ser una porquería, decirlo en algo habichuela. Tenía que ser un sacrificio perfecto. ¿Están aquí conmigo? Porque si no hacían el sacrificio, las consecuencias de su pecado lo iban a alcanzar. Y la maldición del pecado iba a imperar. Y cuando se dejó de practicar el sacrificio en Israel, ustedes recuerden que cuando el templo y el sacrificio estaba mal, Israel iba mal. La Biblia usa, todo eso apuntaba a Jesús. La Biblia usa este término de la expiación, el sacrificio de Cristo, que dice Romanos capítulo 3, versículo 25, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. A otra palabra se puede usar de propiciación, que es lo mismo, expiación, se propicia un medio, se provee a alguien que pague el precio para que Dios no me dé la consecuencia que me merezco. ¿Usted sabe qué? Usted está acostumbrado a hacer esto. Pastor, pero usted está hablando, que ya he vuelto. Sí. ¿Cuántos de ustedes se han enojado con alguien y en ese enojo
¿Cómo que se enoja? ¿Cuántos se han enojado con él? ¿Cuántos en ese enojo han buscado antes lo hacían, no sé con qué vienen ahora, han buscado un ramito de flores en medio del enojo y llegó a su casa, sabe que su esposa está enojada, o su esposo, usualmente este cuadro es como que más común de los hombres, y buscan ese ramito de flores y vienen con esa ofrendita por ahí. ¿Sabe que la esposa está molesta? Te traje estos regalitos. De lejos. Y usted, ay, qué bueno ese regalito, ¿verdad? ¿Por qué usted no lo recibe, ese regalo? Porque eso es lo que está haciendo una expiación. ¿Por qué usted no lo recibe? Pues porque no la intención no era. Porque eso no es perfecto. Porque no cumple con lo que usted necesita. Exacto, no es flores. Esa ofrenda no es suficiente. Esa ofrenda no cae con la expectativa para poder arreglar mi relación. Así que, mira, le voy a dar un consejo a los hombres cuando ofenden a su esposa: ahórrense el dinero. Ahórrenselo. Ella como que va a estar molesta. Mejor converse con ella. Dile, vamos a sentarnos aquí. La pastora está. Gracias por ser tan comprensiva. No necesitas que te regale nada. Ahora sí que me regalo. Pero el regalo es antes. Otro día. Fíjense, como hay una ofensa, este es el principio, como hay una ofensa entre dos partes, para poder restaurar la relación, tiene que haber una ofrenda. Tiene que haber alguien que diga: yo voy a morir. ¿Qué ofrenda humana, qué ofrenda tú y yo pudiéramos traer al altar que hiciera nuestra relación con Dios bien? Ninguna. La Biblia dice que aún nuestra propia justicia, en Isaías, una frase bien fuerte, que aún nuestras propias obras de justicia para Dios son como trapos. Porque muchas veces cuando oramos bien lo hacemos hasta por interés, para que Dios nos bendiga. Pero ese es otro tema. No hay una ofrenda que tú le puedas traer. Le puedes decir: Señor, yo crié a mis hijos, los crié bien, los puse en deporte, los hice ciudadanos de bien. No son salvos a menos que sea por el sacrificio de Jesús, creído en sus corazones, que es bueno para reconciliar sus vidas con el Señor. Tú puedes decirle al Señor: Señor, pero yo vine a la iglesia y me senté en ella y escuché el mensaje. No eres salvo a menos que aceptes el único sacrificio perfecto y santo, por gracia, por misericordia, en la cruz. Gracias, Jesús. Esa ofrenda, la ofrenda para reconciliar al hombre con Dios, la ofrenda para eliminar ese abismo que existía entre el hombre y yo, se llama Jesucristo. Y si yo creo en esa ofrenda, si yo creo que Él tomó mi lugar en la cruz, yo seré reconciliado con el Señor. Ser redimido. La ley de la fe es creer en la redención que Cristo hizo. Todos, dice este capítulo entonces, necesitan la redención, porque nuestra condición natural se caracterizó por la culpa. Todos pecaron, todos están destituidos, pero la redención de Cristo nos ha librado de la culpa, porque Él perdona nuestros pecados. Y el hombre no podrá perdonar, el hombre no podrá olvidar, pero cuando Dios perdona, Él perdona de verdad.
Gracias, Señor. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, léalo y léalo. Dios me dijo, yo soy inocente, ¿me lo merezco? No, pero Dios me lo otorgó por la fe en su Hijo Jesús, mediante la redención que es en Él. Romanos 3:24. Mira, hermano, los beneficios de la redención incluyen vida eterna, el perdón de los pecados, el ser limpio delante de la presencia de Dios, incluye libertad de la maldición de la ley, incluye la adopción dentro de la familia de Dios. Él me da la bienvenida a su casa y a su familia. Incluye la liberación de la esclavitud del pecado, incluye paz con Dios, incluye la morada permanente del Espíritu. Ser redimido es ser perdonado, es ser santificado, es ser justificado, bendecido, liberado, adoptado, reconciliado con Dios. Ser redimido es ser comprado. Ahora pasas a ser propiedad de Dios. Algo que me llamó la atención es que la ley de la fe también, según vemos en este pasaje, es creer en la vida que brinda la sangre de Cristo. ¿Vieron esa frase que dice fe en su sangre? Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Si yo creo, la sangre lo que representa es el sacrificio completo y la obra terminada de Jesús. La sangre de Jesús está estrictamente unida a la operación del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Me explico? El motivo es sencillo. El Espíritu Santo solamente puede hacer, y no estoy diciendo una herejía, solamente puede hacer lo que Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario para alcanzar. Y eso es suficiente, y eso es bueno, y eso es tremendo. Cristo pagó mi libertad, el Espíritu Santo me puede dar libertad. Cristo pagó el precio para yo tener relación con Dios. El Espíritu Santo me va a dar una relación con Dios. Él puede operar a base de la obra terminada y consumada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, cuando derramó su preciosa sangre. Cuando Cristo estaba derramando sangre, Él no simplemente estaba derramando un elemento biológico como ser humano. Él estaba derramando su vida. Él estaba dando su vida por nuestros pecados. Levítico 17:11 dice que la vida está en la sangre. Y de la misma manera la vida eterna está en la sangre de Jesús. El Señor nos dice que tenemos que beber su sangre. Lo que está diciendo es que tenemos que, la única manera de tener vida es si creemos en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario cuando Él derramó su sangre. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. Entonces entendemos esta enseñanza encerrada y cuando tenemos fe en su sangre, es el Espíritu Santo operando en nuestra vida, transmitiendo la vida de Jesús en la cruz del Calvario en nosotros. Es la vida eterna que el Señor Jesús conquistó para nosotros al derramar su sangre por nuestra salvación. Yo creo en la sangre y en la obra terminada de Cristo Jesús. La sangre dice en 1 Juan 1:7. Así como debemos confesar nuestros pecados para que seamos perdonados, debemos creer que la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. Y así es como se quita lo que impide nuestra comunión con el Señor. La palabra revela que los creyentes pueden entrar con valentía y confianza al lugar santísimo, la presencia de Dios, a través de la sangre del Cordero. En Apocalipsis 12:11 dice que la iglesia vencerá
a Satanás para siempre por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. La iglesia debe ejercer la fe en esa promesa de victoria, en que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario al derramar su sangre, vida para mí, vida para la iglesia, vida para vencer el pecado, vida para estar libre de toda atadura y toda rebeldía, vida para darte una vida nueva. Gloria a Dios. Su sangre se derramó, el sacrificio se completó, entregó su vida completamente. Yo creo, diga hermano, yo creo en Cristo, creo en su sangre, creo en su iglesia, creo que Él nos protege contra el enemigo. La sangre del Cordero impide que el ángel de la muerte venga a tocar nuestras vidas y protege la iglesia. Ya no hay infierno, ya no hay separación, ya no hay castigo, ya no hay muerte eterna. La sangre de Cristo le envía un mensaje al enemigo de que yo le pertenezco al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Podemos orar con firmeza en nuestra fe, en esta palabra, en esta escritura. Que si tenemos fe en la sangre de Cristo, seremos justificados. Justos, limpios. Usted, es difícil de comprenderlo con nuestra mente, pero la palabra nos enseña que Cristo es el medio para alcanzar una vida limpia, santa y pura. Que si usted no cree que Cristo puede lavar, que Cristo puede limpiarlo, que Cristo puede sacarlo de la condición en que está, nunca va a querer cambiar. Pero cuando yo miro la cruz y se predica el evangelio de aquel que murió en la cruz, de que llevó mi pecado y que sufrió las consecuencias de mi dolor y que murió debiendo yo haber sido el que diera la ofrenda, porque yo fui el que ofendí a Dios. La ofrenda expiatoria me tocaba a mí, pero iba a ser una ofrenda que no iba a ser perfecta. Se supone que hay que ofenderse, hay que traiga la ofrenda, ¿verdad? Se supone que hay que ofenderse, hay que traiga el primer paso. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Aún nosotros siendo los que lo ofendimos a Él, Él fue el que trajo la ofrenda para reconciliarnos con Dios. Dime si Dios no te ama, hermano. Te ama tanto y espera respuesta de ti. Y espero una respuesta excelente, no perfecta, pero que tú creas completamente en Él, que confíes completamente en Él, que Él tomó tu lugar. Creemos en Él, Él es el medio. Y así como la sangre de Cristo, se puede ir poniendo de pie, circulaba en el cuerpo físico del Señor, dando vida a cada célula. Asimismo el Espíritu Santo opera hoy en la iglesia, visitando a cada miembro del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es obtenido por la sangre de Jesús, transmitiendo vida eterna a cada uno de nosotros. Pagué el precio. La ofrenda es perfecta. Fui obediente hasta el final. Cuando Jesús dijo eso, se estaba pensando en nosotros. Estaba pensando en los que habían de creer. Estaba pensando en aquellos que iban a decir: sí, Señor, yo creo. Estoy cansado de este abismo. Estoy cansado de estar lejos de ti. Estoy cansado de definir a mi manera cómo debo vivir. Enséñame, muéstrame el camino. Y cuando tú vienes con esa actitud el Señor viene y te limpia. Jesús es el medio. Jesús, yo creo en Jesús. Y Él toma un ser humano rebelde, pecador, lejos de Dios, y lo une y lo hace de nuevo. Y esa creación ahora es con Cristo y en Cristo y para Cristo.
porque ahora Él nos compró.